y pacientes que tienen algún traumatismo y que quieran reducir el edema cerebral, se les da un diurético osmótico que es el manitol. Pero también aumenta la osmolaridad a nivel sanguíneo. Y al aumentar la osmolaridad a nivel sanguíneo, disminuye el edema cerebral. Se utiliza el manitol y se utiliza también un poco de esteroides, ¿de acuerdo? Cuando existe una contusión cerebral. Bueno, de dexametasona sobre todo. Ahora, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Doctor, perdón, Sí, ¿y la dexametasona ahí para qué es? ¿Para la inflamación? para la inflamación, exacto. Hay un proceso inflamatorio ahí, como cualquier golpe, cualquier contusión, sobre todo por la contusión. La inflamación secundaria a la contusión. Y lo que utilizan los neurocirujanos, neurólogos o urgenciólogos, manitol y un poco de dexametasona. Okay. Ahora, si ustedes ven, si a un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, le aumentan usted la osmolaridad y tiene edema el paciente, tiene edema intersticial, o le dice, le voy a meter manitol a este paciente para mejorar eh, el, el volumen intravascular y hacer orinar al paciente. ¿Qué va a pasar si le ponen 100 mililitros, pues, pongamos cada 8 horas o cada 6 horas de manitol a un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo primero que va a suceder antes de que orine? A ver, Aumentar el volumen plasmático. exacto, aumenta el volumen plasmático por absorción de agua del espacio intersticial hacia el vascular, ¿de acuerdo? Entonces, al suceder esto, ¿qué puede pasar con este paciente? Va a empeorar su insuficiencia cardíaca porque va Es a aumentar la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. exacto y va a ser edema pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con darle este tipo de diuréticos a pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien, lo utilizamos en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca, que tengan otras, y podemos utilizarlo sobre todo en los pacientes que tienen edema cerebral. Es la única indicación que hay para ellos. De ahí para allá no. Hay algunos que los utilizan cuando el paciente tiene síndrome nefrótico, por ejemplo, y que no tienen insuficiencia cardíaca, pero no tienen albúmina para aumentar la, la no la osmolaridad, sino que lo que es la presión oncótica. Muy Doctor, bien, este entonces, paciente tiene edema cerebral e insuficiencia cardíaca. pues aquí ese paciente le vas a meter los esteroides, puedes utilizar, lo vas a tener en terapia intensiva a ese paciente. Yo lo que haría a ese paciente le diera acetazolamida, que también se utiliza para eso y no te aumenta y te disminuye también eh, te, te sirve también para disminuir el edema cerebral. El mecanismo no lo entiendo muy bien a nivel cerebral cómo funciona la acetazolamida, pero es independiente del efecto diurético que tengan con respecto al bicarbonato, ¿no? En el riñón. Pero también lo que utilizan es la acetazolamida para disminuir el edema cerebral. Lo utilizan también para disminuir la presión intraocular. Lo utilizan mucho los oftalmólogos, la acetazolamida. Y también los neurocirujanos, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Seguimos con los siguientes diuréticos. Vaya la redundancia, ¿no? ¿Amor? Dale, José. Los siguientes diuréticos van a ser los de ASA, que estos, pues, su principal función es reducir la reabsorción de sodio, cloro y potasio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Aquí como ejemplo tenemos a la furosemida, el ácido etacrínico y la bumetanida, que pues esto lo que hacen es reducir pues la absorción en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, bloqueando el cotransportador de sodio, cloro, potasio, que pues este se encuentra localizado en la membrana luminal de las células tubulares. Al bloquear este transporte, lo que va a pasar
pues es que pues no va a poder ni pasar el sodio, cloro ni potasio. Entonces, pues va a aumentar una pérdida de estos mismos electrolitos. También se supone que se va a perder agua. Ujú. ¿Y qué más les puedo decir de aquí? A ver, creo que están la... Ah, no. Pues ahí está lo que inhibe el cotransporte, ya. Dale otra. Ah, no, dale para atrás. Entonces, como ahorita mencionamos, lo que hace... Otro efecto que tienen es que los mismos solutos que no se están absorbiendo en la sagresa de Henle van a actuar en las otras partes distales de la nefrona, y como va a haber un aumento de la presión osmótica, va a impedir que se reabsorba agua en las demás partes del túbulo. Entonces, por eso es que se pierde bastante agua gracias a este diurético. Ok. Bueno, es uno de los diuréticos más potentes, los de ASA que tenemos. En realidad ahí se pierde el 20%, se absorbe el 20% del agua. Y el efecto máximo que podemos obtener aquí es una disminución, es una diuresis del 20% aproximadamente de pérdida del filtrado glomerular, ¿verdad? Depende de la dosis del diurético también. También la vía de administración, si es intravenosa, si es infusión continua o si es con vía oral. Además del sodio, del cloro y el potasio, puede haber este paciente tener problemas. También se pierde un poquito de hidrógeno con respecto a la bomba de sodio de hidrógeno, también ahí se altera. Entonces, puede haber estos pacientes cursar con hipocalcemia, también con un poco de pérdida de magnesio, y esto es importante en pacientes que tienen sobre todo arritmias cardíacas, ¿de acuerdo? Porque dan debilidad muscular también. eh, y sobre todo el efecto colateral más importante viene siendo lo que es la hipocalemia. A veces hay que dar un poquito de suplemento de potasio. Otro efecto que no viene aquí en el libro, pero hay que tenerlo en cuenta, cuando inician diuréticos de ASA, principalmente la furosemida y la bumetanida, que es el Mixil, en nombres comerciales, ¿no? Hay que monitorizar al paciente los electrolitos séricos, y también hay que ver cómo anda el ácido úrico, porque estos diuréticos retienen ácido úrico. Generalmente el ácido úrico puede exacerbar al elevarse en la sangre, puede exacerbar un ataque de gota, ¿de acuerdo? O si tiene enfermedad renal crónica en estadio 2 o 3, puede precipitarse los cristales de ácido úrico en los túbulos y empeorar lo que es la nefropatía del paciente. Entonces, tengan en cuenta efectos colaterales principales: hipocalemia, puede haber hipocalcemia de vez en cuando, pero yo le sugería monitorizar bien el potasio y también el ácido úrico, sobre todo que lo van a dar en pacientes que tienen enfermedades metabólicas. Muy bien. Dale a la que sigue, por favor. Lo Doctor, ¿me siguiente. podría explicar lo de la hipocalcemia y lo de la pérdida de magnesio? Un poquito, el magnesio no tiene una hormona reguladora en estos casos, pero lo que sí, el calcio, en el túbulo proximal se absorbe a nivel de, cuando se absorbe el sodio, eh, el, el sodio no se entra el calcio entra por las membranas, por las uniones estrechas. Entonces va entrando a través de un intercambio también con el sodio. Entonces no se absorbe el sodio también, y el potasio no entra como el potasio, perdón, el calcio. Entonces hay un gradiente negativo, y el mismo calcio va saliendo hacia la célula, desde la célula hacia el túbulo. Entonces, de esa manera se pierde un poco de calcio, y puede haber hipocalcemias. Incluso se da este diurético en las hipercalcemias idiopáticas, así como las tiacidas también. Por ahí un mecanismo de absorción relacionado con el sodio.
Entonces el magnesio no tiene nada que ver. El magnesio también, el magnesio está muy relacionado con el calcio, con el fósforo, y como es un catión, hay cierta pérdida de magnesio cuando utilizas diuréticos también ahí. Y recuerden que en algún momento, ¿se han fijado ustedes que en algún momento se diga que el magnesio está regulado por alguna hormona como la PTH, como alguna hormona de algún tipo? No. No, ¿verdad? Entonces son intercambios que se dan debido a las cargas que existen a nivel tubular y las alteraciones que hay con respecto a la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Si entra mucho, si está muy electronegativo, la célula se va a absorber los iones que faltan. Si sale sodio hacia la célula, por ejemplo, pueden absorberse el, el, lo que es el calcio, lo que es el potasio u otras, intercambiarse y el hidrógeno también y dar problemas con respecto a, a la acidosis o hipomagnesemia, ¿no? El magnesio del calcio entra por las uniones intercelulares, por las uniones estrechas entran ahí, y los gradientes electronegativos, si el cloro se pierde mucho cloro. Recuerda que aquí en esta parte está bomba de sodio, potasio, ATPasa y son 2 cloros. También se pierde junto con el sodio. Entonces, el paciente puede tener también mucho aporte de cloro hacia el túbulo distal. Entonces, se pierde mucho cloro también y el cloro es negativo. Entonces, se pierde la electronegatividad de la célula cuando se utilizan los diuréticos. Y eso es lo que hace, o sea, eso que esté negativo adentro es lo que hace que se jalen estos Exacto. cationes. Que salen esos cationes y en otros, si es mucho el sodio también, entonces tiene que salir hacia la luz tubular. Se pierde calcio en estas áreas. Después el calcio, donde se absorbe mayormente es el calcio, viene siendo aquí y en la rama ascendente del asa de Henle, donde actúan las tiacidas principalmente. Aquí los tiacídicos también tienen alteraciones que nos dan hipocalemia en mejor grado. Se absorbe pues el 10%, el 5%, al 10% del agua más o menos. Los diuréticos que siguen más potentes vienen siendo los tiacídicos y puedes combinarlo con los de asa también para potenciar el efecto, ¿verdad? Como hay más aporte de sodio, naturalmente estas células van a absorber más sodio. Incluso llega un momento en que se llama una resistencia a la furosemida y tienes que bloquear con diuréticos más que actúan a niveles más distales de la rama tubular. Muy bien. Bueno, Continuamos. continuamos con los diuréticos tiacídicos, que pues estos van a actuar a nivel del túbulo distal, la primera parte, y pues su función va a ser inhibir la reabsorción del sodio y el cloro. Aquí como ejemplos vamos a tener a la hidroclorotiacida y la clortalidona, que pues esto es lo que van a hacer es inhibir el transporte de sodio-cloro que se encuentra en la membrana luminal. Y como ahorita mencionamos, y van a actuar en las primeras partes de los túbulos distales. Ahorita a lo que mencionó el doctor, estos fármacos se encargan de producir una filtración glomerular del 5 al 10%. Entonces, es lo que ahorita mencionaba de cuánta agua iba a pasar, ¿no, doctor? Dale a la siguiente, por favor. Y ahora siguen los inhibidores de la anidrasa carbónica, que pues estos los que hacen es bloquear la reabsorción del sodio bicarbonato en los túbulos proximales. Pues el bloqueo de la reabsorción va a ser del sodio y del bicarbonato en el del líquido tubular, que hace que estos iones permanezcan en los túbulos y actúen como diuréticos osmóticos. Entonces también aquí podría pasar lo mismo que ahorita mencionaba de aumentar la electronegatividad, ¿verdad, doctor? Así es, de las células. Entonces, pues la desventaja que estos presentan es que producen un cierto grado de acidosis debido pues, a la pérdida excesiva de bicarbonato en la orina. Y como ejemplo vamos a tener a la acetosolamida, que pues inhibe la secreción de los iones hidrógenos y la reabsorción del ion bicarbonato, lo que esto reduce pues a su vez la reabsorción del sodio,
que se encuentra en los túbulos proximales. Muy bien. ¿Tal la que sigue? Los siguientes van a ser los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que pues estos van a reducir la reabsorción de sodio y de secreción de potasio en los túbulos colectores. Son antagonistas del receptor mineralocorticoide, que pues compite contra la aldosterona por estos receptores que se encuentran en las células epiteliales del túbulo colector. Y aquí como ejemplos vamos a tener a la espironolactona, esplerenonona, Renola. y que estos van a inhibir pues la acción de la aldosterona en el receptor tubular del túbulo colector, reduciendo la reabsorción del sodio y también reducen la secreción pues del electrolito del potasio. Y pues eso sería todo en cuanto a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Ok, algo aquí, bueno, sí. Vamos a que, con respecto a la espironolactona, vamos a ver los efectos colaterales más frecuentes aquí en pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo. Vienen siendo la hipercalemia, ¿verdad? Entonces, absorben sodio y secretan potasio. O sea, no, perdón, inhiben la absorción de sodio y el potasio lo absorben y hacen que se aumente el potasio dentro de la célula, pero dentro del plasma. Pero no es tanto todo eso, sino que también funcionan a nivel proximal, perdón, a nivel celular, donde intercambia el sodio y el potasio de la célula, puede salir el potasio y pasar se intercambia con el ion hidrógeno y puede pasar hacia la célula y dar hipercalemia, tanto por la absorción de potasio a nivel tubular, como también el intercambio que hay entre el hidrógeno y el potasio a nivel celular. Entonces estos pacientes generalmente andan con hipercalemias si tienen una función renal menos del 30, en clase 3B, por ejemplo, unos menos de 30 mililitros por minuto. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes. También en pacientes que están tomando IECAS o ARA2 y junto con espironolactona hay que monitorizar muy bien los niveles de potasio y de sodio, porque si hay hiponatremias o hay hipercalemias con esto, puede exacerbar una arritmia cardíaca, ¿de acuerdo? Ahora, lo que son, generalmente cuando hay una resistencia a los diuréticos, combinamos los diuréticos de ASA con diuréticos de inhibidores de la aldosterona. Generalmente lo damos en los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria o síndromes nefróticos rebeldes al tratamiento. Muy bien. La que sigue. Y pues los últimos diuréticos que vamos a mencionar van a ser los bloqueadores de los canales de sodio, que pues estos reducen la reabsorción de sodio en los túbulos colectores y pues los fármacos van a actuar en estas células de los túbulos colectores directamente, bloqueando la entrada de sodio en los canales pues, de sodio, de la membrana luminal. Esperen un momentito. Perdón, es que me habló mi mamá. Lo siento. ¿En qué me quedé? Sí, los canales de sodio. Ok. Pues se van a bloquear en la membrana luminal. Entonces, como va a haber una menor entrada de sodio por la membrana luminal, también hay un menor transporte a través de las membranas vasolaterales. Y con esto nos va a llevar a una menor actividad de la bomba sodio-potasio-ATPasa. Entonces aquí como ejemplo de estos bloqueadores vamos a tener a la amilorida, que pues va a bloquear la entrada del sodio en los canales de sodio y pues va a reducir su reabsorción. Entonces a su mismo tiempo va a reducir la secreción del potasio, que pues estos van a actuar en los túbulos colectores. Y también se puede decir que son ahorradores de potasio. Entonces creo que se podrían utilizar en una hipocalemia, este tipo de fármacos.
ah, reducen la absorción de sodio y reducen la secreción de potasio. Entonces va a haber una hipercalemia. Ah, ok, podrían generar una hipercalemia. Igual que los mineralocorticoides, así es. Porque en esta parte hay hipercalemia, son diuréticos, pero que actúan en forma diferente, pero puede haber hipercalemia. Uno de los ¿qué existe en este paciente cuando utilizas diuréticos? Estás aumentando que el sodio no pase hacia el intersticio. Al no pasar el sodio al intersticio, pues la médula obtiene menos solutos. Entonces, al final de cuentas, cuando tienes mucho tiempo, 2, 3, 4, 5 días ahí, ¿qué pasa con la médula cuando utiliza muchos diuréticos? Si tiene una tonicidad muy alta, ¿qué pasa después de que bloqueas la entrada de sodio? Se atrofiaría. Se vuelve hipotónica. Se vuelve hipotónica Claro. y a la larga después empieza como ya no, al estar hipotónica y no absorbe tanta agua, entonces al principio tiene una fase de diuresis muy potente, pero después se estabiliza, ¿no? Entonces, los primeros 2, 3, 4 días funcionan muy bien diuréticos. Después ya disminuyen por más de la mitad de su efecto general. Entonces, ¿por qué? Porque el efecto de hacer la médula hipotónica es uno de los efectos de compensación y también de resistencia a los diuréticos. Bueno, adelante. La que sigue. Bien, voy a continuar yo, doctor. Bien, tú eres Yo soy Sergio. Sergio Enrique. Sí, Adelante. sí. Muy bien, ahora vamos a empezar con las nefropatías. Las nefropatías pues son las principales causas de muerte e incapacidad a nivel mundial. Estas se van a clasificar en dos categorías principales, las que son de lesión renal aguda y las nefropatías crónicas. Vamos a empezar primeramente con la renal aguda. Dale, José, por favor. Doctor, yo tengo una duda de diuréticos todavía. Sí. Sí, el efecto, así como mencionó, pues eventualmente ya, o sea, como la médula se vuelve hipotónica y todo, pues como que el efecto del diurético ya no sigue. O sea, los pacientes que tienen tratamientos muy prolongados con diuréticos, ¿qué pasa ahí con la médula de riñón? Ajá. Habitualmente estos pacientes, si tú tienes le vas aumentando la cantidad de diuréticos, la dosis, llega un momento en que llegas a la dosis máxima ya, entonces los pacientes, ¿qué tienes que hacerlos? Educarlos a restringir el agua. Entonces, si el paciente sigue tomando sal, sigue tomando más agua, más líquidos, no solamente lo vas a tratar nada más con los puros diuréticos. Como sabes tú que va a tener una fase de compensación a los 3, 4, 5 días o más tiempo, e incluso bloqueando más adelante todos ellos, al paciente lo tienes que educar a que siga una dieta eficaz, una dieta adecuada, que restrinja la sal y que restrinja los líquidos. Si acaso no lo consigues, ese paciente, pues al final de cuentas, si tiene un síndrome cardiorrenal, va a terminar en diálisis. La única forma va a ser utilizar diálisis es cuando ya fallan los diuréticos. Es porque se hace una médula hipotónica y que ya no responde a nada. Ahí tienes que, a veces dices, voy a suspender los diuréticos, pero el paciente no creas que va a orinar por eso, para lograr que la médula, evitar el lavado medular que se llama, ¿no? Bueno, vas aumentando simplemente la dosis de diuréticos, pero si tú no educas al paciente que restrinja los líquidos, vas a tener muchos problemas. Estos pacientes tienen un incremento en la aldosterona, tiene un incremento también en la angiotensina 2 y pues también tienes que bloquear lo que es estos mecanismos. A la larga, estos pacientes tienes que meterlos en hemodiálisis por edema refractario. Después vamos a ver esto más adelante, verás. Bien. Ok, Bien. gracias. Ok. Vamos a empezar. Bueno, la lesión renal aguda también a su vez se va a dividir en tres categorías. En aquella lesión renal aguda que es prerrenal, intrarrenal y posrenal. La prerrenal va a ser causada por una reducción del aporte sanguíneo.
como ya habíamos visto antes, pues el riñón tiene un aporte sanguíneo muy alto, que equivale desde el 20 hasta el 25% del gasto cardíaco. Y pues este flujo alto es para que el riñón pueda tener una elevada filtración glomerular, que pues va a ayudar a regular los volúmenes de los líquidos corporales. Cuando existe una reducción del flujo sanguíneo, a su vez pues va a crear una reducción del flujo glomerular, de la filtración glomerular, y a su vez igual pues una disminución de la pérdida tanto de agua como de los solutos en la orina. Dependiendo de la gravedad, pues puede llegar a haber oliguria. Si la afección en el aporte sanguíneo es menor, pues va a llegar a ser la anuria. De mencionar la bibliografía que cuando el flujo sanguíneo era mayor al 20-25%, bueno, equivalía al menos al 20%, pues no iba a haber una gran diferencia, pues. Pero si este empezaba a disminuir, ya sea si fuera unilateral el daño, pues el otro riñón aumentaría su filtración para compensar lo del otro riñón dañado. Si no, pues empezaría a haber un bajo nivel de oxígeno, por lo que las células renales empezarían solo a bajar su necesidad al mínimo. Y pues empezarían en un proceso hipóxico de las células. Y si no se repara o se detecta cuál es lo que está afectando la disminución en el aporte sanguíneo, pues va a llegar a la muerte celular. Y ya cuando hay una muerte celular, pues ya hay una lesión aguda intrarrenal, se convierte esto. Dale, por favor. Bien. Dale. Ahora vamos a ver la lesión aguda intrarrenal. Esta pues se puede dividir en 3 categorías. Aquellas que están donde los capilares lesionan a los glomérulos, así como mencioné antes, pues donde si hay un aporte bajo de sanguíneo, las células poco a poco iban a sufrir el daño hasta llegar a la muerte celular. Están también los trastornos que lesionan el epitelio tubular y los que lesionan el intersticio renal. Dale, por favor. Bien, la lesión aguda por glomerulonefritis. Este es debido a un proceso infeccioso, ya sea pues a nivel sistémico principalmente, pero no es la infección la que ataca el riñón, sino es todo el proceso inmunitario que lleva el cuerpo, donde sucede una aglomeración de los anticuerpos o de la unión anticuerpo-antígeno que empiezan a obstruir los glomérulos, saturando pues la membrana basal de los glomérulos y pues no va a poder filtrar. Como algunos están bloqueados, porque no porque se bloquee uno significa que todos los demás están bloqueados, los demás glomérulos que no están bloqueados van a empezar a aumentar su filtración, es decir, se van a expandir más, tanto que pues en algunos casos puede llegar a haber filtración de sangre, pero no necesariamente quiere decir que haya un daño, ¿no? Sino que es por el exceso de la filtración de los glomérulos sanos, tratando de compensar a los que están dañados. Dale. Dale. Sí, es lo que mencionaba. Aquí pues los glomérulos van a quedar bloqueados pues, debido a esta reacción y pues puede haber filtrado pues de sangre, proteínas. Dale. Otra causa la necrosis tubular. Esta necrosis puede ser causada pueden ser dos causas más principalmente, pues debido a una isquemia o a una toxicidad, ya sea por toxinas o medicamentos. En el caso de una isquemia, pues esta es muy común, es más común que sea por un shock circulatorio, donde pues va a deteriorarse el aporte sanguíneo hacia los riñones y como mencioné, pues las células renales pues van a disminuir su aporte sanguíneo, llegando al punto de la mínima necesidad y si no se corrige, pues van a empezar a llegar a un proceso de isquemia muy severo. Si las células tubulares, pues estas se desprenden, cuando ya empieza a haber toda la pérdida de estas células, pues van a empezar a bloquear a las células sanas y pues igual va a disminuir la producción de orina. Y en el caso de las toxinas o medicamentos es más común que sea esta intoxicación por metales pesados como el plomo, el mercurio, cobalto y en pues, medicamentos. Hay muchos medicamentos que llegan a ser nefrotóxicos para la membrana o para cualquier componente de la célula renal. Dale.
Bien, aquí uno de los grandes problemas de los medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con comorbilidades previas, ¿no? Es el desbalance y la desregulación del sistema túbulo glomerular y también con la alteración en el, en el, eh, eh, en la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, en pacientes, incluso pacientes normales que están tomando antiinflamatorios durante muchos años, hay una constricción de las arteriolas aferente y eferente también, y disminuye todo el flujo tubular. Y al final de cuentas hacen lo que se llama una nefritis intersticial aguda o una nefritis intersticial crónica, ¿no? Se altera el intersticio por falta de circulación también. Y esto se debe a un aumento en las hormonas o de los mecanismos vasoconstrictores sobre los vasodilatadores. Esa es la causa que puede hacer los antiinflamatorios no esteroideos. Otra que puede hacerlo también es la nefritis intersticial inmunolérgica, en donde hay un edema intersticial, hay un edema eso que ocluye los vasos sanguíneos y produce también una oclusión de los túbulos también por el edema intersticial y te produce una insuficiencia renal aguda. Se llama nefritis intersticial inmunoalérgica y puede ser por medicamentos o toxinas de cualquier tipo. Adelante. Bien, algo que olvidé mencionar aquí, por ejemplo, dale, espera. Sí, es que en el caso de un daño causado por toxinas o medicamentos, menciona la bibliografía que si el daño todavía no llegaba a la membrana basal, las células tubulares podrían regenerarse de 10 a 20 días aproximadamente. O sea, todavía había una reversibilidad en el daño, o sea, no era todavía algo fatal, por así decirlo. Ahora sí, dale, por favor. Aquí es muy importante, en la necrosis tubular aguda, los túbulos pueden regenerarse fácilmente, pero ¿en qué parte de la corteza es donde está la mayor parte? ¿En la parte interna de la corteza o en la parte externa? Los glomérulos. La mayor parte de los glomérulos, ¿dónde están? Entonces, externa. Exacto. Entonces, si hay una isquemia muy fuerte, muy prolongada, y que comprometen ya a la membrana y a la circulación de la corteza, vamos a hablar de lo que llama necrosis cortical, y es donde está la mayor parte de los glomérulos, que son los encargados de la infiltración. Entonces, si no hay si hay una pérdida muy importante y se necrosan los glomérulos, estos pacientes rara vez recuperan la función renal. En cambio, una necrosis tubular aguda simple, nada más, sin afectar a los glomérulos, sí pueden hacerlo. Por eso el paciente que tiene una necrosis cortical son más frecuentemente que se presenten de una forma como insuficiencia renal aguda oligúrica. En cambio, cuando se presenta con gasto urinario preservado, lo más frecuente es que tengan una necrosis tubular aguda y que se puede revertir y se puede hasta en un 80% mejorar. Muy bien, adelante. Bien, ahora ya continuando pues ahora con la postrenal, que este ya es un daño en la vía urinaria inferior, y esto puede ser causada, pues lo más común es que sea por cálculos, piedras o coágulos que se depositan en los ureteros. También puede ser una obstrucción vesical y obstrucción de la uretra completamente. Pero si el daño no es muy grande, el otro riñón pues va a compensar la falta de diuresis del riñón afectado. Si ya no puede compensar, pues esto ya pues otra vez causará una oliguria o una anuria. Dale, ok. Y la causa primaria cuando es algo agudo y que te produce una disminución del filtrado glomerular, cuando hay posobstructiva, ¿cuál es la causa primaria qué te afecta primeramente antes de que haya un daño estructural?
allá hablando arriba del glomérulo, el aumento de la presión de la cápsula de Bowman, ¿qué gradiente es el que se altera primero? Presión hidrostática glomerular. La presión hidrostática no glomerular disminuye el gradiente de presión transglomerular, ¿verdad? Transmembrana, de la membrana glomerular. ¿Por qué? Porque aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y eso hace que se llegue a cero y el coeficiente de ultrafiltración, el gradiente de ultrafiltración, esos 10 milímetros de mercurio de diferencia que hay entre la presión intraglomerular de los capilares glomerulares de la cápsula de Bowman se pierde. Después, ya se liberan citoquinas, se liberan todo el sistema de hormonas que dijimos, y también con el daño estructural de la presión retrógrada, daña a los podocitos, daña también a la membrana y daña al endotelio. Entonces estamos hablando ya que se produce una hidronefrosis, se adelgaza la corteza y el riñón ya pues no se recupera. Por eso cuando hay una obstrucción aguda por una lito, por una piedra o cualquier otra cosa, no hay que esperar que pase más de 2 o 3 semanas. Si ya pasa más de 3 semanas ocluido un riñón, ese paciente va a tener después una insuficiencia renal crónica. Se va a perder ese riñón o los 2 riñones si es bilateral. Muy bien. Entonces, 2 o 3 semanas y hay que desocluirlo. Siguiente. Bien. Ahora efectos fisiológicos de la lesión renal aguda. Un efecto fisiológico importante de esta insuficiencia renal es la retención pues, de agua, productos de desecho, los electrolitos y el líquido extracelular. Esto pues, va a llevar a que haya una sobrecarga de agua y sal y pues, va a provocar el edema y la hipertensión. Cuando los riñones pues, son incapaces de excretar también los iones hidrógeno, pueden llegar a presentarse una acidosis metabólica, que si no se trata pues, a tiempo, pues ya puede llegar a ser mortal, perdón. Y en los casos más graves, se produce pues, la anuria completa y el paciente, como dijo el doctor, pues puede llegar a fallecer de unos 8 a 14 días aproximadamente, si no se restaura la función renal. Aquí podrían entrar en diálisis, doctor, los pacientes. Generalmente si tú tienes un paciente si es de cualquier tipo de insuficiencia renal, si el paciente tiene una acidosis metabólica severa y no está orinando y no responde a los diuréticos y tú le pones bicarbonato de sodio y no responde, el paciente entra, es una indicación para entrar en hemodiálisis. Si el paciente está hipercalémico también, pero si está orinando adecuadamente, tú le puedes poner dosis altas de bicarbonato. Al corregir la acidosis metabólica, corriges también lo que es la hipercalemia, porque se intercambia el ion hidrógeno pero por el potasio. Le pones también soluciones polarizantes que vienen siendo solución glucosada más insulina, glucosada al 50% y disminuyes el potasio plasmático porque lo metes hacia la célula, ¿no? Pero esto es transitorio, esto es mientras el paciente se recupera o te da oportunidad de que lo metas a hemodiálisis. Entonces, hay pacientes en donde no es tan severo esto y puedes esperarte un poco mientras esté orinando. Si no está orinando y el paciente está acidótico y no responde a los diuréticos, inmediatamente o no mejora con los tratamientos que te dije, ese paciente se va inmediatamente a hemodiálisis y después ya se ve qué es lo que tiene que hacer. Puede durar en hemodiálisis 1 día, 2 días, 5, el promedio es 1 semana más o menos. Bueno, si un paciente con una oclusión llega con hipercalemia, llega con acidosis y tiene una oclusión urinaria por un cálculo, un riñón único, o tiene una hipertrofia prostática, por ejemplo, y el paciente tiene una vejiga grande, una vejiga neurogénica, si tú le pones una sonda de Foley y el paciente empieza a orinar, puedes esperarte y manejarlo médicamente y no meterlo a hemodiálisis. En realidad ese es el tratamiento para
ponerle una sonda de Foley y que orine el paciente. Es el tratamiento inicial en un paciente con una obstrucción urinaria, a menos que sea una hipercalemia severa o una acidosis metabólica severa y que el paciente tenga alteraciones electrocardiográficas. Muy bien. Adelante. Okay. Bien. Dale, José. No, me equivoqué aquí, José, te dije mal. Pero está bien, no pasa nada. Vamos a empezar ahora con la nefropatía crónica. La nefropatía crónica se caracteriza porque este es un daño que persiste en el riñón por al menos 3 meses. Este pues se va a asociar pues a una pérdida progresiva e irreversible de un gran número de nefronas. Y los síntomas clínicos graves aparecerán hasta que el daño o haya una reducción del 70 al 75% de las nefronas funcionales. Se han hecho varios estudios en animales, bueno, la bibliografía mencionaba, donde se daban cuenta que había cambios adaptativos en el riñón cuando había un daño o que el riñón estaba siendo afectado por un largo periodo de tiempo, donde se dan cuenta que al disminuir el número de nefronas, las que estaban todavía sanas se empezaban a agrandar, a hacer mejor, o sea, a reponer el trabajo de las que ya no estaban. Dale otra, por favor, José. Se llama la compensación, ¿verdad? El síndrome de la nefrona intacta se llama, o una compensación, generalmente se hipertrofian las células, los glomérulos y también los túbulos de las nefronas que están bien. Sí se han visto aquí que no dice insuficiencia renal crónica. Dice nefropatía crónica. Ajá. Entonces es muy importante de saber que es muy diferente clasificarlo como nefropatía crónica o enfermedad renal crónica. Vas a hablar de insuficiencia renal crónica cuando la tasa de filtración glomerular sea menos de 60 mililitros por minuto. Entonces, la nefropatía crónica o enfermedad renal crónica puede tener una tasa de filtración glomerular normal, pero con que tenga una alteración en la densidad urinaria, por ejemplo, que esté hiposmótica la orina en forma persistente por más de 3 meses, que tenga glucosuria persistente por más de 3 meses, que tenga albuminuria persistente por más de 3 meses, todo eso estaríamos hablando ya de una enfermedad renal crónica. Esos pacientes progresarían en mayor o menor medida a insuficiencia renal crónica dependiendo si detectas o si tratas la enfermedad primaria causante, ya sea renal o secundaria que te esté afectando los riñones, ¿verdad? Bueno, yo les hice una pregunta en la segunda semana, al final de la primera semana, cuando hablábamos de la absorción de agua y después la segunda semana de la absorción de solutos, 2 veces le hice la pregunta, ¿cómo se llama el síndrome en donde hay una alteración en los túbulos proximal, secundario o primario puede ser? Donde estando la glucosa normal no se absorbe la glucosa, puede haber aminociduria, puede haber hiperfosfaturia y alteraciones y acidosis tubular renal proximal o tipo 2, que se llama. ¿Cómo se llama ese? Nadie me contestó, se los dejé tarea. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? El síndrome de Fanconi, ¿no es? Exacto, el síndrome de Fanconi. Puede causarlo frecuentemente medicamentos, también en artritis reumatoide lo ven frecuente, en el síndrome de Sjögren también. Se llama síndrome de Fanconi y puede ser hasta los mismos medicamentos también, cualquier medicamento que ustedes den. Si ven que la glucosa en la sangre está normal y hay glucosuria, es un síndrome de Fanconi. No se vayan a confundir a los pacientes que te llegan porque me han enviado por glucosuria a pacientes donde le dan los agentes de laboratorio, van y te dan un medicamento y de repente el paciente me lo mandan porque el paciente tiene glucosuria y persistente, tiene 1000 de glucosa en la orina y me los mandan al paciente por glucosuria
resulta que le dieron un antidiabético y no leyeron la ficha técnica que puede dar todas las empaglifosinas, ¿verdad? Los inhibidores SGLT2. Entonces es importante distinguir entre alteraciones por medicamentos a un síndrome de Fanconi persistente. Este va a durar más de 3 meses. ¿De acuerdo? Si esa es la pregunta que le había dicho, no me la habían contestado. Muy bien. ¿La glucosa en sangre va a estar normal? Va a estar normal la glucosa en sangre y se debe a una alteración en el epitelio de la membrana, en la membrana externa, en la membrana tubular proximal, ¿verdad? En el lado luminal generalmente. Muy bien. A ver, seguimos. Quedan 2, 3 minutos, 4. Bien. Dale, José, por favor. Bien. Pues los investigadores desconocían todavía por qué sucedían estos cambios en el riñón, pero decían, lo relacionaban a como tenía que haber una mayor filtración, pues había una mayor presión y una mayor distensión de los glomérulos, por lo que tendría que haber una vasodilatación funcional para poder mantener la tasa de filtración adecuada. Pero se daban cuenta también que a largo plazo esta distensión de los glomérulos y la mayor presión afectaba a los glomérulos que todavía quedaban, causándoles lesiones y esclerosis en los vasos. Exacto. Dale, por favor. Ajá. Ajá. Y pues estas lesiones escleróticas podían obliterar al glomérulo, pues, lo que reducía más la función renal. Y había otros ligeros cambios a las nefronas restantes, pero de todos modos estos cambios no eran de mucha ayuda y progresivamente pues iba a terminar en una nefropatía terminal. Exacto. Unos glomérulos se afectan por la lesión en sí y otros por el aumento de trabajo que tienen, ¿no? Ese aumento de trabajo se traduce en un aumento de la filtración en forma individual de cada glomérulo, un aumento en la presión de las paredes en sí, y donde la ley de Frank-Starling se ve alterada. Llega un momento que la ley de Frank-Starling no es funcional por el aumento de la presión de los capilares, y esos capilares después se esclerosan, ¿verdad? Al final de cuentas, una pérdida de una parte del riñón te va a echar a perder las demás nefronas que no tengan ninguna alteración intrínseca. Hablemos, por ejemplo, de un paciente que tiene una estenosis de la arteria renal y se queda hipoplásico el riñón, pero esa hipoplasia va a dar una hipertensión secundaria y la isquemia que hay en el riñón, que le falta flujo. Hay una isquemia en ese paciente por falta de flujo, pero la hipertensión arterial le va a pegar de lleno a los glomérulos del otro riñón. Entonces el otro riñón va a hacer lo que me dices aquí, de la fase de hipertrofia, de vasodilatación de las nefronas que están de ese riñón bueno, y al final de cuentas nos van a dar una glomerulosclerosis, que es la lesión de la hipertensión en sí. Entonces esa hipertensión se llama hipertensión de Goldbach y es muy ilustrante sobre lo que sucede en las nefronas remanentes cuando hay una lesión en forma individual. Busque bien ese término de hiperclip, así se llama. Eso se hizo por medio de investigación clipando un riñón o dos arterias o una arteria renal, y descubrieron la fase crónica del daño de la nefrona remanente o de la hipertrofia, que es hipertensión de Goldbach, se llama eso. Muy bien. Bien, dale, José, ya para terminar. Y pues encontraron que el método más eficaz para reducir esta progresión de la función renal era disminuir la presión arterial y con consiguiente la presión hidrostática, y utilizando los fármacos, los YECA y los ARA2. ¿Dale? Y ya. ¿Quiere que continuemos mañana, doctor? Mañana continuamos con lo siguiente. Bueno,
Muy bien, todo esto lo vamos a revisar de una forma muy específica cuando veamos las nefropatías, pero lo hemos repetido durante todo este mes. Verdaderamente, ahorita nada más es una repetición de lo que venimos haciendo durante todo el mes, ya aplicándolo directamente a la fisiopatología. Ya después vamos a ver los signos, los síntomas, y como había dicho, la enfermedad renal crónica a veces progresa y te llega el paciente caminando por un síndrome anémico y no por uremia. Puede llegar por otras cosas el paciente y no tener ninguna molestia, sobre todo si es joven, sobre todo si tiene una glomerulonephritis crónica, de esas que no te dan proteinuria, no dan edema, o pacientes que toman medicamentos o drogas como la cocaína, la heroína, o se inyecta cristal y todo lo demás. Después vamos a ver, son muchos los procesos que nos llevan a nefropatía crónica. Bueno, nos vemos mañana entonces y muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. A ver.